Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Lilith en CDN, la casa de todos. Bueno, esta noche queremos también solidarizarnos con la querida Milagros Germán, desde el punto de vista que estamos muy contentos de que migre al fin de semana con su programa y también que sabemos que su calidad siempre será muy considerada por todos los dominicanos porque la diva es la diva. Aún así entendemos que verdaderamente los negocios son negocios y evolucionan y a veces tenemos que adaptarnos. Y queremos exhortar a todo el empresariado a que siga apoyando la industria local, los talentos locales, porque la televisión, para ser verdaderamente una televisión entretenida, constructiva y educativa, necesita del apoyo de esas grandes fuerzas. Hoy estamos en un tema, señores, que es súper importante, porque cuánta desinformación, cuánto mito y también cuánta dependencia en nuestro país a este flagelo que llamamos las drogas. Hoy hablamos porque me dicen, no es adicción, Lili, se llaman conductas adictivas y tampoco es una enfermedad, ¿cierto? Tampoco lo es, ¿o sí? Taponé, ¿qué tú dices? Para mí sí. Sí. Y qué bueno que Vicente Taponé y también Laura Rivas, ultra súper expertos, cabe la redundancia, de esta materia y gente que ha, bueno, de alguna manera dedicado su vida de manera apostólica a concientizarnos sobre el flagelo de las drogas. Bueno, vienen aquí sin juicios ni prejuicios, sino simplemente tratando de orientarnos sobre qué pasa con la dependencia a sustancias, por qué nos hacemos dependientes, cuándo estamos en riesgo y a veces entendemos que es recreativo, qué tan recreativo o no puede llegar a ser, qué tan riesgoso o no puede llegar a ser. Vuelvo y repito, sin juicios ni prejuicios. Vamos a ver la intro y volvemos a la salita. Algunas personas pueden usar drogas recreativas o recetadas sin experimentar las consecuencias negativas de la adicción. Sin embargo, para muchos otros, el uso de sustancias puede ser un intento de escapar de los problemas en sus vidas y tiene consecuencias muy graves. El abuso de drogas para hacer frente a los problemas de la vida solo empeora los problemas existentes y probablemente provoque que surjan nuevos problemas, dejando sentimientos de aislamiento, soledad, impotencia y vergüenza. El abuso de drogas y la adicción no solo se tratan sobre la cantidad o frecuencia de sustancia consumida, sino también de las razones por las que las personas recurren a las drogas, así como las consecuencias de su consumo. Mientras que el experimentar con drogas no conduce automáticamente al abuso de las mismas, su uso temprano es un factor de riesgo para desarrollar en el futuro abuso y adicción a niveles mucho más serios. Esta noche en Lilith en CDN conoceremos sobre la dependencia a sustancias, sus consecuencias y causas. Bienvenidos. Y bueno, hablamos de esto, conductas adictivas y dependencias a sustancias. Aquí estoy en, bueno, la mejor y más grata compañía, la más edificante también. A mi derecha, Vicente Taponé, director ejecutivo de Fundación Fénix. Y bueno, una marca país, como le digo yo a él, en términos del combate contra este flagelo de las drogas, sobre todo en la juventud. Y tienes que sentir orgulloso, Vicente, porque has hecho una huella en nuestro país. Qué bueno, enhorabuena. Y aquí a mi izquierda, Laura Rivas, muy joven, pero bueno, esa también que ha batallado en cantidad. Laura es psicóloga y también experta en adicciones y trabaja desde una institución que se llama Psicológicamente, ¿cierto? Bueno, Laura ya es una habitué en el programa porque yo la comprometía que nos tenía que acompañar a las entregas, a todas las entregas consecutivas que ustedes saben que hemos comprometido para jueves de este mes de septiembre. Vamos, Laura, como ya tú has estado aquí, a dar la palabra a Vicente. ¿Estamos de acuerdo? Aunque las damas van primero, que se sepa. Vicente, esto es un tema muy importante porque, bueno, primero abarca muchísimas generaciones. El consumo de drogas no es nada nuevo, es algo que conocemos desde hace muchos años. Sin embargo, ahora las drogas han proliferado. Ahora existen drogas nuevas que no conocíamos, la parte de los éxtasis, las nuevas fórmulas químicas y de farmacia, vamos a decir, de químicos, en adición a cantidad de otras drogas ya conocidas como la marihuana, cocaína, entre otras. Uno entiende que, por ejemplo, una droga como la marihuana es una droga de la juventud, la de la cocaína es más del ambiente ejecutivo, porque se va conociendo y creando ese imaginario desde el punto de vista de lo que uno ve en películas y lo que desde el mundo del cine van informando.
Aún así hay una nueva ola que señala que la marihuana se está haciendo, bueno, de hecho es así, está siendo legalizada en muchos países y muchos aspectos a nivel médico señalan que la marihuana es terapéutica, que es una medicina que puede funcionar para casos de enfermedades. Cuéntanos de la dependencia a las drogas, del P al PA, ¿qué es lo que tenemos que saber? Sí, buenas noches, gracias Lili, a todos los amables televidentes, que esta entrega pueda ser psicoeducativa y ayudar a crear conciencia sobre lo que implica el uso, el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas. Es pertinente hacer una diferenciación porque el uso de una sustancia psicoactiva no determina el desarrollo de la enfermedad biopsicosocial de la adicción. O sea, por una persona consumir marihuana o una persona consumir alcohol no va a desarrollar alcoholismo o adicción necesariamente. Entonces, para edificar a la teleaudiencia, lo más importante es entender que el uso de cualquier sustancia psicoactiva sí implica un riesgo. Probablemente muchas personas al consumir una droga, cualquiera que sea, que produce cambio en el estado de ánimo y que de cierta manera hay una tendencia a experimentar ese consumo en un ambiente donde socialmente hay camaradería, hay... relax, vamos a decir, la actividad es recreativa, pues eso se va a asociar a placer. Y el cerebro, una de las características que tiene es que cuando algo le gusta, de eso quiere más. Entonces, las personas que tienen definido un proyecto de vida, que son estables emocionalmente, que tienen un norte, pueden experimentar con una droga y no necesariamente sentirse tan atraído para empezar a habituarse y posteriormente entrar en riesgo de crear un factor de dependencia. Pero resulta que nuestra sociedad es muy compleja y que hay muchos seres humanos que tienen un gran déficit en su desarrollo emocional, que tienen factores predisponentes de adicción, que pertenecen a un núcleo sociocultural donde la exposición al consumo va a estar permanentemente estimulada y en este caso el consumo puede ser riesgoso y la persona ir deteriorando su capacidad de funcionalidad y con todo esto... Y aumentando quizás la dosis de consumo. Precisamente, en la medida en que tú no tienes desarrollo académico, laboral, cultural, recreativo, tus relaciones afectivas de pareja, de familia, de amigos, no son sanas o no te nutren, no son satisfactorias, pues entonces emocionalmente es una persona que está más propenso a querer evadir esa realidad y el uso de sustancias psicoactivas es un medio para evadir esa realidad bastante eficiente, claro, para la evasión, te da un alivio, para la anestesia emocional. Le quería preguntar a Laura, como terapeuta de adicciones y como una mujer joven que es, ¿hay una diferencia? Hay gente, y yo les voy a hablar de todos los mitos que he oído en mi historia, por favor, perdonen la ignorancia, pero por ejemplo, una de las cosas que he oído es que en la adolescencia, que normalmente es la edad quizá más propensa al experimentar con cosas nuevas, es muy determinante y quizás es más propenso por la vulnerabilidad de esa edad a caer en una adicción que quizás una persona que decide en sus años maduros probar alguna droga o experimentar con alguna droga. ¿Es cierto o no? Realmente no es una respuesta que te pueda dar que sí o que no determinantemente. Cada cabeza es un caso. Cada caso es distinto, por lo mismo que decía Vicente sobre de que es una condición biopsicosocial. Entonces tú vas a ver personas que, si bien es cierto, la mayoría de nosotros fuimos expuestos a cualquier tipo de sustancia. A oferta, vamos a decir, es una oferta. Correcto, desde la adolescencia. Sin embargo, el hecho de yo tener 30, 35 años no me va a hacer exenta a posiblemente desarrollar la condición. Pero un adolescente quizás es más vulnerable a que si se le ofrece, quizás se sienta excluido del grupo si dice que no y quizás entonces decide hacerlo, que quizás una persona en su total control en los 35 años que decide, si lo decide, probar una u otra sustancia, lo decide en un ambiente un poco más, vamos a decir, controlado, entre comillas, menos influenciado, sino más una decisión personal. Lo que pasa con eso es que estaríamos determinando que la enfermedad de la adicción se va a instalar por un solo factor, que en este caso sería esa distinción que hay. La exposición en la juventud. Correcto. Sin embargo, no siempre es así. Conocemos personas que no vienen a probar drogas hasta muy de mayor. Y aún así se hacen adictos, y como se pierden quiera, el control del correcto. Y hay personas que
utilizan por un tiempo considerable durante su juventud, sin embargo no desarrollan la enfermedad de la adicción y son capaces de parar y continúan una vida productiva. Entonces es como no querer sobresimplificarlo. Y era como decía Vicente anteriormente, no tenemos una bola de cristal. Yo puedo decir, bueno, yo estoy aquí en un ambiente recreacional, voy a probar marihuana, pero yo no puedo saber qué va a pasar conmigo necesariamente. Eso te iba a preguntar, qué interesante. O sea, ese consumo recreacional es tan riesgoso que no se recomendaría. O sea, ni mejor ni pruebes eso a nivel recreacional, porque quizás en tu caso puede ser un caso que tú tengas esa predisposición a una adicción que pueda hacerte salir de control de lo que ya tú en tu vida entiendes que es el balance. Existen factores de riesgo que se pueden ver a través de las personas. Por ejemplo, existe el factor genético de que una persona que creció en un hogar donde haya adicción es más propenso a ser adicto también en su adultez. También tenemos desde la etnia, el sexo, o sea, hay muchos otros factores que pudieran hacerte vulnerable. Cuando tú hablas de etnia, o sea, ¿hay razas que son más propensas o etnias en específico que son más propensas a la adicción que otras? Lo que pasa es que hay un tipo de consumo que se hace como más ligado a la victimización. Entonces, si yo me encuentro en un lugar donde estoy siendo continuamente discriminado, pudiera comenzar a utilizar. Como un proceso de evasión, para evadir esa realidad que me duele. Correcto. La pregunta, Vicente, es, si yo realmente como ser humano decido experimentar con una droga, ¿cuáles son las probabilidades de que quede enganchado en una adicción? Es precisamente la respuesta que te dio la compañera del plenario se basta por sí sola. O sea, es muy difícil determinar que hay una causa específica que va a inclinar la balanza en una u otra dirección. Lo que sí es conveniente es que entendamos que el uso de sustancias psicoactivas, al implicar un riesgo, porque puede haber una habituación y posteriormente, fíjate qué pasa en el cerebro. Toda sustancia psicoactiva altera la neuroquímica cerebral. Entonces, el alcohol, que es tal vez la sustancia psicoactiva que más socialmente es aceptada, una persona puede consumir alcohol toda su vida en una cierta cantidad y nunca desarrollar el alcoholismo. ¿Cuándo es que se habla de alcoholismo? Cuando biológicamente hay dependencia, cuando psicológicamente la vida de esa persona gira en el mundo de la mente, ideas, juicios, razonamientos, sentimientos, su prioridad alrededor del consumo, y vive para beber, bebe para vivir, y cuando socialmente todas las actividades que determinan el nivel de funcionamiento global entran en una segunda importancia o un segundo plano, y el consumo y satisfacer el deseo imperioso de beber es lo que determina el motivo, el plan de vida, el accionar de esa persona. El motivante fundamental. Vemos con el tiempo que un alcohólico afecta significativamente su relación de pareja, de familia, de amigos, su productividad, lo académico, cultural, recreativo. Todas las áreas que son indispensables para tener calidad de vida se van afectando. Entonces viene en un aspecto fisiológico, biológico, daño al riñón, a los riñones, al hígado. Aquí tenemos al doctor Contreras para hablar de eso. Todo lo que tiene que ver con el aspecto fisiológico se va a ver afectado. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta, con el manejo de las emociones, de los sentimientos. Esa persona va a tener un comportamiento defensivo, va a minimizar, racionalizar, intelectualizar, va a crear mecanismos de defensa. Para defender ese consumo. Okay. Porque eso no me hace daño, eso yo lo puedo mantener. Pero esa persona ya es un enfermo de adicción. Hay gente que toda la vida van a beber de manera moderada y no van a llegar a desarrollar ese cuadro. Eso era lo que yo quería, o sea, porque yo creo, Vicente, que hay una línea fina que separa al que conocemos bebedor social, y que a veces también en culturas como la de nosotros ese bebedor social puede salir todos los días socialmente y quizás todos los días beberse un trago socialmente, a el adicto o alcohólico, pero quizás a veces bailan tan pegados que uno no los puede separar. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento, justo tras la pausa. Mantenga usted la sintonía, hablamos de dependencia a sustancias hoy en Lilith, en CDN, la casa de todos. Los criterios.
Muchísimas gracias por la sintonía. Nos hemos reído un poquito porque yo le pregunto a Vicente y a Laura, bueno, entonces, aquel que se bebe ese trago social todos los días, ¿es o no es alcohólico? Vicente, ¿de verdad desarrolla? Porque tenemos ese trago social instaurado en la cultura. ¿Cómo lo vemos? Sí, en el análisis que estaba desarrollando, lo que quería traer o resaltar era básicamente que una persona que se habitúa, aunque no desarrolle en su aspecto biopsicosocial, la enfermedad de la adicción, toda la sintomatología que describe la enfermedad. Y la catástrofe que trae con al ella. estar expuesto al uso de una sustancia psicoactiva, estamos hablando del alcohol, pero eso puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, exponencialmente aumenta el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Y cuando la enfermedad se desarrolla, la calidad de vida colapsa y las consecuencias en la vida de ese ser humano son dramáticas, o sea, hay como pero un proceso... no solo del ser humano, sino de todo el entorno familiar, sí. Porque el drama de esta enfermedad es cómo afecta a la familia y por ende a la sociedad. Va increciendo entonces, o sea, una persona que se bebe ese trago social puede llegar a que, bueno, ahora me bebía 2 copitas, ahora son 3, ahorita son 4, o sea, va increciendo hasta un punto de dependencia. 100% de los que hacen uso habituado de alcohol no desarrollan ese proceso de que aumentan. Hay algunas personas que logran mantener el control durante toda su existencia. Entonces, ese es un patrón de riesgo, pregunto. Pero sí es de muy alto riesgo. ¿Pero por los órganos que pueden ser afectados o también por el proceso de dependencia al alcohol? También depende de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, hay drogas que por la capacidad que tienen de generar dependencia fisiológica, como es por ejemplo la heroína, una exposición de consumo de heroína por un tiempo, en todos los usuarios de heroína va a desarrollar la dependencia. ¿Por qué? Porque esa es la más fuerte en nivel de adicción, de enganche. El que usó heroína una vez necesita volver a usarla. Es relativo, porque la heroína es un downer, o sea, es una droga que deprime el sistema nervioso central. Hay drogas que son de mucho riesgo en cuanto a su consumo, como pudiera ser, por ejemplo, alguna de las drogas de diseño que estamos viendo, el éxtasis, el crack, por ejemplo, y sin embargo, el nivel de daño o de que la abstinencia de la droga genere una descompensación orgánica no se da. O sea, un usuario de cocaína deja de consumir cocaína, 10 años consumiéndola todos los días y la deja de golpe y no va a estar en riesgo de morir por la abstinencia. Sin embargo, un heroinómano que de golpe deje de consumir, después de tener altas dosis, habituado a su consumo diario, de golpe va a venir una descompensación orgánica, aumento de la presión arterial, náusea, escalofrío, vómito. Y pues se puede quedar ahí. En ese viaje se queda. El alcohol también lo produce, pero cada droga tiene una farmacokinética, o sea, tiene una vida media, tiene una serie de características que es como el organismo degrada la toxina, la droga, y cómo el organismo responde al uso de esa sustancia. O sea que cada caso depende de la química de ese cuerpo que pueda reaccionar de una forma quizás más tolerante y de otra forma quizás letal. Sí, pero tal vez lo que más quiero enfatizar es que en sentido general, sustancias psicoactivas afectan a nivel orgánico, a nivel celular. Una droga hace daño fisiológico a todo el que la usa. Ahora, eso no quiere decir que por usar una sustancia psicoactiva tú comprometiste obligatoriamente tu calidad de vida. Entonces, si la pregunta fuera, ¿son las drogas buenas para el desarrollo integral del ser humano? La respuesta tiene que ser no. No, ahora, la sociedad ha encauzado el referente de cómo nos manejamos para que haya una exposición importante al consumo de droga. Sí, a tal nivel que el 70% de los muchachos que terminan el bachillerato ya han experimentado con una droga diferente al alcohol. Y te voy a decir, marihuana, por ejemplo, se dice que es la compuerta a las demás drogas, por lo menos la plataforma de prueba de las drogas, sobre todo de los jóvenes. Y también hemos oído mucho de la marihuana en su uso medicinal. ¿Qué debemos decir a la juventud de la marihuana? ¿Cuáles son los riesgos de probarla? ¿Es cierto que es medicinal desde el punto de vista de tratamientos? ¿Es verdad que es menos dañina que el cigarrillo? ¿Qué dices, Laura? Es que va a depender mucho, la respuesta de eso va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, cuando hablamos de adicción, no solamente hablamos de las consecuencias que vive la persona, el daño físico que se hace, sino también un elemento muy importante es el riesgo al que se expone la persona para poder obtener su droga de preferencia o su sustancia que obviamente de preferencia. es ilegal.
pero que eso puede variar mucho porque el alcohol es legal. Sin embargo, si ya yo tengo varios tragos encima y cojo un carro para salir a buscar más, puedo chocar. Estoy también Claro. poniéndome en riesgo, no solamente a mí, sino No es solo a el otras consumo, sino personas. en el estado que me pone que estoy en descontrol total. Y también tiene que ver mucho con lo que hablaban anteriormente, que es esa tolerancia que se puede ir desarrollando, así como lo que es la abstinencia, que es cuando yo paro, porque para poder diagnosticar la enfermedad de la adicción no es solamente consume mucho o consume X cantidad. Sí tenemos criterios, como por ejemplo en el alcohol, que dependiendo de la cantidad de alcohol que consumas va a depender la severidad. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo esa tolerancia pudiera ir creciendo y esa abstinencia de la cual hablaba Vicente anteriormente. O sea, si el nivel de abstinencia es cada vez más difícil, obviamente el nivel de adicción es elevado, como indirectamente proporcional. Son 11 criterios para diagnosticar adicción y uno de ellos es intentar dejarlo y no poder parar. Porque vamos a ver, como te hablabas anteriormente, personas, el famoso trago social, que se pueden dar Pero un que ese trago diario. social, señor, es masivo. Por eso que yo quiero que hablemos del trago social. O sea, cuando alguien tiene que preocuparse de que verdaderamente, porque salió 4 días a la semana o 5 y se bebió ese trago, ay, concho, ya yo realmente tengo una tendencia alcohólica, o cuando no. De verdad me gustaría saberlo, porque existe en todos los niveles, el colmadón, en el restaurante, en donde quiera, y en nuestro país. Es una cultura en parte. Bueno, dentro de los criterios más importantes a señalar, vamos a tener el de poner qué tan riesgoso es tu consumo, si ya intentas dejarlo y no es posible hacerlo. También está la parte de si ese consumo es necesario, como bien había dicho Vicente, la idea de que yo La bebo para dependencia. beber y bebo para vivir, porque sin eso no puedo funcionar. También vamos a ver las afectaciones en las relaciones, en el trabajo y una descomposición de la vida del sujeto. Y ya ahí podemos comenzar a hablar posiblemente de adicción. Sin embargo, la regla de diagnóstico sería más de 2 tragos en un día para un hombre y más de 1 trago para una mujer, que la mayoría de los que toman un trago social superan eso. Vamos lejos de ahí. Esa sería como una dependencia leve. Ya cuando hablamos de moderado, hablamos de 5 tragos en una ocasión en un mes. Y ya cuando hablamos de severo, solemos hablar de más de 5 tragos en más de 5 ocasiones en un mes. Entonces son criterios que por sí solos no necesariamente indican la enfermedad de la adicción. Cuando entramos a la marihuana, que se dice que hace menos daño que el alcohol, que hace menos daño que la nicotina, ¿qué se le puede decir a la gente que experimenta o que usa cotidianamente marihuana? Bueno, el debate ya ahí entra un poquito distinto porque va directo conflicto con las leyes dominicanas, porque es medicinal en lugares donde ha sido legalizada. Sin embargo, volvemos al punto inicial. El uso de la marihuana no puede ser la famosa droga con puerta de la que me abre a este mundo. Sin embargo, tal vez no. Pero es un riesgo. Te estás arriesgando con tu vida, porque tú no sabes si tú tal vez tengas los factores de predisposición para desarrollar la enfermedad de la adicción. Y en el caso, Vicente, de una adicción a la marihuana en exclusiva como droga, ¿cuáles son los cuadros o las perspectivas que tiene alguien que entiende que, bueno, que yo lo veo, yo soy cool, yo puedo fumar mi tabaquito todos los días? Lo que yo quiero aportar es que es muy importante, al margen de todo lo que implica hábito para pasar a dependencia, que sí refiere intensidad, frecuencia y el tipo de droga para hacer un análisis ponderativo de qué tan comprometido está el usuario, si está habituado o ha pasado a la dependencia. Es muy importante para entender la enfermedad ver aspectos que van más allá del consumo de la sustancia, como es el nivel de funcionamiento de la persona. No es lo mismo una persona que beba 3 tragos diarios y que funciona a una persona que bebe 1 trago a la semana y no tiene un proyecto de vida definido. ¿Por qué? En el tiempo, si ese consumo el cerebro lo asocia a escapar, al no tener empoderamiento, al no tener bienestar, al no tener calidad de vida, es una persona que está mucho más vulnerable a ir avanzando en el consumo versus el que está en un planteamiento de vida, que las cosas van que bien, lo entiende como recreacional, que puede en un momento determinado y donde un facultativo y le dice, mira, tus niveles hepáticos, las enzimas han subido, tú tienes que ver qué tú estás haciendo con el alcohol, y esa persona logra hacerse consciente de que el alcohol está siendo pernicioso para su salud y recurrir a sus recursos biopsicosocioespirituales para frenar el consumo, y pasó. Entonces, al margen de la frecuencia, del tipo de droga, de la intensidad, tenemos que ver el desarrollo integral. Vamos a entrar en ese humano. concepto que me gusta, biosocioespiritual, sociopsicoespiritual.
¿cierto? Sí, biopsicosocial, y también hay un componente espiritual, que todo ser humano tiene como contención para muchas cosas, que y es la como parte refugio, del desarrollo espiritual. y como refugio y apoyo también. Sí, entonces, correcto. ¿cuál sería esa metodología biopsicoespiritual? No, cuando hablamos de esto, lo que queremos decir es que el ser humano, como es un ser biológico, psicológico, social, espiritual, la adicción como enfermedad no solamente la podemos ver desde el punto de vista de cómo afecta el organismo fisiológicamente, porque si no, entonces un alcohólico sería el que necesita el alcohol para vivir, el que creó el síndrome de abstinencia, el que ya desarrolló la tolerancia en aumento y está en la tolerancia reversa. Pero un alcohólico potencial hay que tratarlo antes de que desarrolle toda la sintomatología en su aspecto biológico. Cuando tuvo un muchacho de 22 años que ha cambiado 3 veces de carrera, que está expuesto al consumo de alcohol, que ha tenido accidentes de tránsito, que no está funcionando y no para el consumo, ahí no va a esa ser. es una persona que tú tienes que trabajarlo y decirle, para tú modificar tus patrones de conducta, para tú cambiar tu estilo de vida, para tú trazar Tienes una que nueva dejar perspectiva de vida, tenemos que quitarle al Tiene que cerebro dejar el eso. consumo de alcohol. Porque cuando no estamos en control, nos descontrolamos, literalmente. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de este tema. Esto es Lili en CDN, la casa de todos. Gracias por la sintonía. Bueno, llegamos al bloque de las conclusiones de este tema que es tan importante, comportamientos adictivos, la dependencia a sustancias. Y nuestro Vicente Taponet tiene palabras para toda la audiencia. Adelante, Vicente, ¿cómo concluimos esto? ¿Qué podemos edificar? Para concluir, no quiero desaprovechar la oportunidad, ya que hablamos de cómo en la actualidad se ha generalizado una idea de que el consumo de marihuana, que está siendo legalizada, que se asocia a propiedades medicinales, nuestra juventud toma esas ideas y referencialmente asumen que el consumo de marihuana es inocuo, que no causa daño, que no genera problemas de crear dependencia, adicción o consecuencias negativas. Y hay toda otra derivación de lo que está pasando con la marihuana. Estudios del NIDA de los últimos 3 años cada vez más están calificando el uso de marihuana como la principal causa de personas de menos de 25 años entrando a los hospitales psicotizados. O sea, quiere decir ya creando un daño severo a al funcionamiento del cerebro. Estamos hablando que la marihuana de hoy en día, que es modificada genéticamente, que cultivada hidropónicamente, que ya no se requiere que sea en las tierras de Sudamérica o de México. Probablemente el máximo productor ahora mismo es el país que más consume, porque la pueden producir en un closet, en una azotea con lámparas. Es una marihuana que tiene tan alta concentración de tetrahidrocannabinol o THC que está aumentando los indicadores en psiquiatría de pacientes con diagnósticos claros de esquizofrenia que debutan por episodios psicóticos breves por el consumo de marihuana. Entonces, no es tan simple. Hay hay un estudio que no debe de pasar de 2 años. Ya no es tan novedoso, pero que a mí me gusta para la juventud, que académicamente se cultiva, que es combinado por Northwestern University y el Hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, el Massachusetts General Hospital, que habla sobre los daños que crea al cerebro la marihuana recreativa, consumida en pocas ocasiones. Entonces es muy importante edificarse, no solamente tomar lo que está de moda y emprender una actividad que tiene riesgo, como el uso de sustancias psicoactivas, sin tener una conciencia clara de la exposición que se tiene y de ese riesgo implícito. Yo, como servidor de salud, lo que exhorto a toda la comunidad es a que prioricen el desarrollo de una vida sana, de una vida de crecimiento emocional, espiritual, de desarrollo de relaciones afectivas, de pareja, de familia, de amigos, que nutran y, lógicamente, que eso libera toda la endorfina que se necesita en el recrearse cerebro. Y divertirse con mucho cuidado de la exposición al consumo de psicotrópicos, drogas narcóticas, sustancias psicoactivas. Muchas gracias, Vicente. Excelente. Cuéntanos, Laura, ¿cómo cerramos contigo? Es importante destacar que no es solamente la psicosis que pudiera ser un trastorno inducido por sustancia.
Vemos personas que desde problemas de salud, como por ejemplo una situación hepática, te puede también dar trastorno bipolar, problemas con el sueño. O sea, el daño que va a ocasionar la sustancia en tu vida no se va a limitar exclusivamente a lo que normalmente pensamos. ¿Y qué es lo que normalmente pensamos? Bueno, pensamos que, por ejemplo, el que fuma cigarrillo va a tener cáncer de pulmón. Te entiendo. El que bebe alcohol va a tener problemas en hígado. Pero sin embargo vamos también viendo que hay efectos psicológicos. Hay efectos, bueno, ya en ese punto llegaría a ser psiquiátrico, porque tenemos personas que luego necesitan ser tratados por un trastorno que en caso de que no hubiesen consumido la sustancia, no lo tendrían. Y luego terminan también con un diagnóstico psiquiátrico como consecuencia del consumo. Y también, aún más, la adicción no se queda solo en la persona que la tiene, sino que también va dañando la familia y el entorno. Ese es el componente social. O sea, y no se queda solamente en el consumo, que es algo muy importante. A veces pensamos que si me tomo mucho, tomo poco. Se trata también de los patrones de comportamiento, el esquema de pensamiento que va tergiversándose a medida que la enfermedad va progresando. Que por cierto es una enfermedad que no se cura, que muchas personas a veces piensan, bueno, si yo paso por un proceso, me interno, al tiempo voy a poder... Tú lo consideras enfermedad, pero Vicente decía que no lo considera enfermedad, ¿o sí? ¿Tú también lo consideras enfermedad? Claro que sí. O sea, podemos decir que realmente la dependencia de sustancias es una enfermedad. No todo el que consume tiene la enfermedad, pero las personas que desarrollan una cierta sintomatología son enfermos. Muy bien, wow. Pues sigue contándome, Laura. O sea, en efecto, es una enfermedad que no tiene cura, que tiene tratamiento, pero no cura, control. Por eso los ex alcohólicos nunca se atreven a tomar un trago de alcohol nueva vez. Bueno, la literatura dice que eso es prácticamente imposible. Hay anécdotas de personas que dicen que lo han logrado. Sin embargo, cuando vamos viendo los estudios, particularmente los estudios longitudinales que ven a través del tiempo, vamos viendo de que no es posible. Porque el problema es que un trago lleva a otro. Y sí, eventualmente todos los patrones de conducta y los defectos de carácter comienzan a florecer. Muy bien, pues muchísimas gracias a estos grandes expertos que nos han acompañado hoy en este tema tan delicado, que usted sabe muy bien que dedicaremos todas nuestras entregas de jueves, porque sí, en nuestro país hay dependencia y hay mucha, y a veces se enmascara o se disfraza de simplemente un momento recreacional, y tenemos que crear conciencia de qué tan expuestos o a qué tantos riesgos estamos expuestos en estos momentos en que nos decidimos a explorar. Esto es Lili en CDN, la casa de todos. Agradecemos a Vicente Taponé y también a Laura Rivas. Y volvemos con el doctor Contreras, que viene a hablarnos de hígado a propósito de nuestra entrega de hoy. Sigue en la sintonía. Bueno, y aquí estamos en un bloque muy especial, una entrevista central a un doctor que ha transformado de alguna manera la forma de ver la medicina en el país, porque ha traído una promesa de futuro para personas que entendían que su vida había terminado. Hablamos del doctor Fernando Contreras. Bienvenido, doctor Contreras. El querido Fernando, una marca país en la medicina en nuestro país, y que viene aquí a propósito de que, bueno, señores, tanto que hablamos de hígado, doctor, que se sepa, para que lo vea, viene a propósito de un importantísimo congreso que se está gestando para justamente todos los dominicanos y todo ese gremio medicinal y de la medicina en el país aprenda más de ese gran órgano importante, trascendental, que es el hígado, ¿eh? Y qué traicionero, doctor, también, vamos a hablar claro. Bueno, mira, ante todo, déjame darte las gracias por esta oportunidad y decir que Lili me entrevistó hace como 15 años. Yo me veía jovencito. Tenía el pelo blanco, sí. No tenía una cana. Y Lili está ahora más joven que hace 15 años. O sea que tú tienes que darme la fórmula fuera del aire. Mi hígado está en buen estado, si Dios lo permite. Parece que sí. Bueno, cuénteme de este congreso que verdaderamente, bueno, es ambicioso. Son más de 1000 personas, viene gente de todo el mundo. Sí, no, la verdad que es un reto grande, pero un reto muy bonito. Tú sabes que en el mundo hay 4 asociaciones grandes de hígado. Está la Asociación Americana, la Asociación Europea, la Asociación Asia-Pacífica y la Asociación Latinoamericana. Y las 4 son bastante grandes en cuanto al número de países que representan, el número de asociaciones que representan y el número de patólogos, gastroenterólogos.
Por primera vez en la historia de la Asociación Latinoamericana, un país de Centroamérica o el Caribe ostenta la sede. Uno ostenta la sede por 2 años. Nosotros somos la sede en la República Dominicana, es la sede del 2016 al 2018. Y durante estos 2 años hacemos muchísimas actividades, pero la actividad cumbre es el Congreso bianual que hace la asociación. Y este año tenemos la particularidad y el honor de que estamos celebrando el cumpleaños número 50 de la asociación con el Congreso número 25. La edad de oro. La edad de oro, ya exactamente. De hecho, en nuestro logo, que es un logo que lo pensamos muchísimo, el logo del Congreso, porque es el hígado con la República Dominicana adentro y con los colores de nuestro bello mar, de nuestro verdor y con el azul que representa la calidez y el dorado del espíritu de los dominicanos hacia los extranjeros. ¡Ay, qué lindo! Entonces, la verdad es que hemos logrado muchos hitos en estos 2 años. Hemos hecho una labor en donde hemos aumentado el número de asociaciones que nos representan, hemos aumentado el número de socios casi por 600%. Y el Congreso, hicimos actividades inéditas, por ejemplo, el año pasado hicimos una actividad en Bogotá que nunca se había hecho de la asociación. Y la verdad que este año nos hemos concentrado en el Congreso. Que es el gran evento. Que es el gran evento, en donde vamos a reunir más de 70 invitados profesores internacionales que vienen de 25 países, de 3 continentes. Y por primera vez en la historia van a estar presentes los 4 presidentes de las grandes asociaciones. ¿Este congreso se lleva a cabo, Fernando, de qué día a qué día? Del jueves 20 al domingo 23 en el International Convention Center del Hard Rock Hotel y Casino, y en donde estamos esperando alrededor de más de 800 gastroenterólogos, hepatólogos. Es dirigido al gremio medicinal, o sea, vamos a los doctores. Es dirigido básicamente a los internistas, infectólogos. De hecho, vamos a tener también el presidente de la Asociación Panamericana de Infectología. Va a haber simposios, además de múltiples simposios tratando los temas de hígado que van desde las hepatitis virales, el cáncer de hígado, las enfermedades metabólicas, el hígado graso, que es la gran nueva epidemia del hígado, el hígado y alcohol, obviamente. ¿Qué está pasando con el hígado, Fernando? Porque la verdad es que uno oía en épocas anteriores, se enfermó del hígado, le dio una cirrosis, pero ahora es cada vez más frecuente una enfermedad relacionada con este órgano que es tan vital. ¿Qué es lo que está pasando? La verdad es que por un lado hay algunas enfermedades del hígado que han aumentado muchísimo su frecuencia. Por otro lado, han habido avances extraordinarios para el tratamiento. Y la prevención. Por ejemplo, para darte varios ejemplos, avances extraordinarios en la prevención, bueno, están las vacunas, en el caso de la hepatitis A y de la hepatitis B, y se han logrado avances tremendos. En el caso de la hepatitis C es un milagro, o sea, hace 15 años nosotros no teníamos un tratamiento, luego vino un tratamiento en donde era un tratamiento de 1 año, donde nada más curábamos alrededor de un 30 o 40%, donde había los más necesitados, no podían darse el tratamiento porque no lo toleraban. Hoy día la hepatitis C se cura con una pastilla al día, con un tratamiento fácil, vamos a decir, un tratamiento que lo puede dar casi el jardinero de tu casa, una pastilla al día. 8 a 12 semanas, prácticamente sin efectos secundarios, prácticamente sin necesitar muchos laboratorios de seguimiento, y prácticamente todos los pacientes, salvo muy raras excepciones, son candidatos. O sea que eso es era algo impensable hace 4 o 5 años. Y por suerte la República Dominicana ha tenido ha sido el país hito en tener un programa gubernamental para tratar a estos pacientes, y hemos sido los pioneros en el tratamiento de esos nuevos medicamentos en Latinoamérica. A nivel masivo, o sea, facilitándoselo a la gente de escasos recursos. Facilitándoselo a escasos recursos a todo el mundo. No ha habido discriminación de ese tipo. Ha habido, obviamente, priorización en las etapas iniciales, y es un programa que ha funcionado muy bien, que a mi gusto debería funcionar mejor, y que todavía hay espacio Mejora continua, el Kaizen. No, claro, todavía hay espacio para mejoría, pero es uno de los avances de la hepatología. Por otro lado, hay situaciones preocupantes, y una de ellas es el hígado graso. ¿Por qué? Porque el hígado graso está muy relacionado
a los hábitos alimenticios, a los hábitos de vida, como es el sedentarismo y la obesidad. Y la obesidad es una epidemia extraordinaria en todo el mundo y Latinoamérica no es una excepción. Y lo grande es que los obesos están mal alimentados, que, o sea, realmente son anémicos muchos de esos obesos, son gordos. No hay duda que la obesidad, antes la gente le decían que mire ese gordito sí se ve saludable. Eso realmente es un mito. No es un mito, no es así en la mayoría de las veces. De hecho, el paciente que tiene hígado graso, que la mayoría están sobrepeso, que la mayoría tienen dislipidemia, o sea, ya sea el colesterol o los triglicéridos elevados, que una gran parte tienen la azúcar elevada. Ese grupo de pacientes que además de tener afección de su hígado por esa condición, cuando tú lo analizas, ellos mueren de 3 cosas. Mueren del corazón, la mayoría de ellos, de cáncer, porque la obesidad es una predisposición para cáncer, o de enfermedades hepáticas. Entonces, hoy día la causa más frecuente de enfermedad crónica del hígado es el hígado graso. Y es algo que la gente no le da mucha importancia. ¿Qué lo produce? No, básicamente... La mala alimentación. La mayoría está relacionado a la mala alimentación, al sedentarismo y al sobrepeso. O sea, es comer mal, es comer mucho y hacer poco ejercicio. Excelente. Entonces, lo peor es que no solamente se relaciona al hígado, sino que entonces esos pacientes están predispuestos a tener hipertensión, a tener enfermedades renales, a tener enfermedades cardiovasculares y a desarrollar cáncer. Relacionando un poquito con el tema de la mesa, Fernando, nosotros vemos que obviamente el consumo de alcohol, que en nuestro país se consume alcohol, que se sepa, y el consumo de drogas, pero entremos al alcohol, que es lo más común y lo, vamos a decir, socialmente aceptado, es fuerte. ¿Qué correlación hay entre ese consumo elevado de alcohol y una enfermedad hepática? Sí, no hay duda de que el alcohol y el hígado no se quieren mucho. El hígado es capaz de manejar ciertas cantidades de alcohol y hay una gran diferencia entre hombre y una mujer. La mujer la tolera menos y hay una predisposición donde hay gente que son muy propensos, en donde pequeñas cantidades de alcohol son capaces de producir una enfermedad seria al hígado, por un lado. O sea que la gente no debe tener la precaución de que cantidades mayores de 2 tragos al día, ya inmediatamente usted está poniendo en riesgo su salud y su porque hígado. está poniendo en riesgo la salud y el funcionamiento adecuado de su hígado. Si por casualidad tú tienes una enfermedad hepática adicional, el hígado es una mecha que acelera. Si tú tienes hepatitis C y la junta con el alcohol, entonces el paciente va a desarrollar su enfermedad, a evolucionar mucho más rápido. ¿Las hepatitis han bajado en el país, la incidencia de hepatitis? Mira, yo te diría que sí. La hepatitis A, por ejemplo, en mi generación, la mayoría de las personas de mi generación le dio hepatitis A cuando pequeño. Hoy día, con la mejoría de los sistemas sanitarios, entra mucho SARS. Y por otro lado, en los niños, que ya la mayoría los vacunan, eso no va a ser un gran problema. En el caso de la hepatitis B, como hay un buen programa de vacunación, también ha disminuido. En el caso de hepatitis C no estoy tan seguro, pero probablemente, porque al principio, o hace unos años, la principal causa de transmisión o de adquirir la hepatitis C era transfusiones de sangre cuando no había la prueba. Hoy día la mayoría de las pruebas, de las unidades de sangre que se transfunden están chequeadas para hepatitis C, o sea que la probabilidad de desarrollar una hepatitis C por una transfusión es pequeña. Todavía tenemos que mejorar en el sentido de que la mayoría de los pacientes que hoy día se infectan con hepatitis C fuera de los drogadictos son por algún procedimiento médico. Muy bien, bueno, nos despedimos porque así llegamos al final de esta entrega, pero agradeciendo a Fernando Contreras. Quería decir algo. Y exhorta a la audiencia para que vaya al Congreso. No solamente exhortar a la audiencia, sino agradecer a un grupo de amigos y colaboradores que han ayudado al Congreso, y no puedo dejar de mencionar a Manuel y al Grupo Estrella, que fueron de las personas que nos tendieron la mano, el Banco Popular, BHD, Universal, Carlito Fuentes, Ciro Casella, o sea, un montón de amigos que nos dieron un apoyo extraordinariamente importante para que este evento se pueda realizar. Bueno, pues la cita y a personas como tú que nos dieron esta oportunidad. Usted sabe que esta es su casa y la casa de todos, Lili, en CDN. El 20 de septiembre, la cita obligada. 20 de septiembre, Punta Cana. Punta Cana, vaya para allá y aprenda todo sobre el hígado, que seguimos en esta cruzada para tener una mejor salud en República Dominicana. Nos vemos el lunes, no, mañana, porque hoy es jueves todavía, yo estoy acelerada. Mañana nos vemos, tenemos otra entrega. Bye, bye.